y empezamos a compartir y nos vamos. Bien, vamos a ver cómo se resuelve un problema de intercambiador de calor, ¿listo? Hola. ¿Sí? ¿Qué cuentas, Marcelo? Ajá. Es uno de petrolera, ¿eh? Sí, no es otro. Es un ingeniero de petrolera, ¿eh? Ajá. No tengo idea hoy. De todas maneras, cualquier cosa me llamas nomás. Ahorita ya he empezado mi clase virtual. ¿Listo? Ya. Listo. Chao, Marcelito. Igualmente, mi amigo. Bueno, les decía que vamos a resolver un problema de intercambiador de calor, ¿ya? Donde entra aceite caliente por un lado, ¿ya? Y opera en contracorriente, es decir, de que el fluido va a entrar por la coraza entonces. Pero además de ello, tenemos como dato el coeficiente global. Y el coeficiente global, les decía ayer, de que es algo que tiene que ver con las resistencias al flujo de calor, ya sea por convección y conducción en un sistema de intercambiadores, ¿ya? Pero, además de ello, es muy importante las propiedades de los fluidos, es decir, sus capacidades caloríficas y su flujo. Es decir, de que a veces los coeficientes más los flujos van a determinar las condiciones de diseño de un intercambiador de calor. Por ejemplo, dice el primer inciso, pide calcular el área. Y nos dan un coeficiente que es de 1000 kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. Y tenemos los datos de flujo tanto del aceite caliente como del agua fría. Pero lo que sí no se conoce es la temperatura con la que sale el agua. No sé si ustedes observan acá. ¿Ya? Tenemos de que el aceite entra con un flujo másico de 5000 kilos hora y el agua de 2500 kilos por hora. Su capacidad calorífica del aceite es mucho menor que la del agua y la temperatura con la que ingresa al sistema es de 95 grados Celsius y va a salir con 38. Entonces, no conocemos la temperatura de salida, ¿ya? Y después tenemos los otros incisos en los cuales varían los coeficientes globales. En el segundo caso, pide calcular la cantidad mínima de agua que se puede emplear en el intercambiador relacionando los datos que tenemos del coeficiente global, ¿ya? Entonces, después vamos a entrar al inciso D para no ser muy cansador, ¿listo? Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Entra agua fría con este flujo a esta temperatura y aquí el aceite caliente. Este aceite caliente que entra a 95 sale en el extremo a 38 y el agua fría va a salir ya del otro lado, ya de donde entró, y no se conoce su temperatura. ¿Listo? Bueno, tenemos el coeficiente global y las capacidades caloríficas. ¿Está claro así? Ratito, ingeniero Gilberto, tu audio, por favor. Bien. Entonces, lo primero que se debe hacer para resolver este problema es de que el calor que cede ya el aceite está relacionado a su masa, a su
capacidad calorífica que es de 0,6, ¿ya? Y al mismo tiempo da una transferencia de calor, va a ceder calor enfriándose de 95 a 38. Entonces el primer balance de energía es determinar cuánto es el calor que va a ceder este aceite caliente, empleando la ecuación Q igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura del aceite que entra a 95 y sale a 38. O sea, multiplicamos acá el flujo másico, ¿ya? 5000 por 0,6 por la diferencia de 95 menos 38. Ese sería el calor que va a ceder el aceite y el que lo va a ganar va a ser el agua fría, que se va a calentar y vamos a determinar con qué temperatura sale el agua fría, ¿ya? Tenemos las siguientes ecuaciones, ¿ya? Una que relaciona, en este caso, el área, que es del intercambiador por donde se da esa transferencia de calor, su coeficiente global y una variación de temperatura logarítmica, ¿ya? Bueno, y el flujo de calor transferido es el que les acabo de decir, a la masa, calor específico por las variaciones de temperatura. Entonces uno cede y el otro gana. Es decir, de que acá se establece una igualdad entre este calor de la ecuación 2, que se iguala con la ecuación 3, que eso ya lo habían visto en alguna materia, en los cuales son balances sencillos, ¿no? Uno gana y otro pierde calor, ¿ya? En termodinámica al menos es donde más se ve. La superficie de transferencia de calor generalmente está relacionada al coeficiente. Es decir, de que el coeficiente global, como había manifestado, engloba ya una serie de resistencia al flujo de calor que son las conductividades térmicas y también tiene que ver con los espesores que pueden tener, en este caso, las tuberías y los coeficientes globales. Es decir, conductividad térmica, en este caso, también se toma la importancia que tienen los espesores, las áreas de contacto y los coeficientes globales. Entonces, esto de acá es lo que determina a este coeficiente global. Generalmente, el coeficiente global es un dato que se da en el problema. ¿Ya? A no ser de que se pidiera desglosar dando las dimensiones tanto del diámetro interno y externo de las tuberías. ¿Ya? Y además de ello, los coeficientes convectivos y las conductividades térmicas de los materiales. Pero en este problema nosotros tenemos el coeficiente global, ¿ya? Entonces, no hay por qué emplear los otros datos que tiene esta ecuación. Por otro lado, la diferencia media logarítmica en un sistema de intercambio de calor, como son de flujo en contracorriente, como sí también pueden ser en paralelo, se establecen en los perfiles de temperatura variaciones que se dan en el punto 1 y en el punto 2 de un intercambiador, es decir, entre las entradas y salidas, dependiendo las direcciones en que estos fluidos se desplazan dentro de un intercambiador de calor. De tal forma de que vamos a ver los perfiles, ya a qué es igual esta temperatura logarítmica. Aquí, por ejemplo, el problema nos dice de que es un intercambiador en contracorriente. Es decir, de que el fluido caliente ya entra a 95 y se va enfriando. ¿Y qué es lo que pasa con el otro? Entonces, fíjense, el aceite entra a 95 y se va enfriando hasta que sale a 38. Y el otro fluido entra en sentido contrario,
se va calentando, ¿no? El agua sale, entra a 15 y sale a 38. Bueno, aquí ya lo he puesto muy directo, el cálculo, lo vamos a ver más después en Excel, ¿ya? De tal manera que ustedes puedan ver cómo se determina esta temperatura usando las ecuaciones 2 y 3 que mostré anteriormente. Bien, esto es lo que viene a ser un perfil de temperatura en un intercambiador en este caso, de tubo y coraza, ya, en contracorriente. Bueno, creo de que aquí, ya, estuve haciendo esta presentación, pero lo más conveniente es que esto lo muestre en Excel, ¿listo? En el Excel. Bien. Vamos a guardar esto y vamos a ver la hoja de cálculo. Bien. Aquí tenemos el mismo problema, ¿ya? En que el agua entra a 15, no se conoce la temperatura de salida. Ingeniero, ¿Sí? no se ve la hoja de Excel. Ah, no se ve la hoja de Excel, ya. Ahorita entonces, ¿ya? Pensé que... Stop. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya. Bien. Entonces, aquí vamos a ver lo mismo que estamos viendo en la presentación, ¿ya? En que aquí nos vamos al dibujo. Ya el agua entra a 15, pero no sabemos la salida. Bueno, que aquí está calculado, ¿no? Pero para encontrar esa temperatura, ya nos vamos a esta ecuación de acá, ¿ya? Bueno, aquí están los datos que nos dieron, que teníamos ahí. Vamos a ver nuevamente un ratito el dato de la densidad del aceite, ¿ya? Un ratito. Bueno, no tenemos el dato porque solamente tenemos los flujos máximos, entonces no es necesario, ¿ya? Muy bien, vuelvo acá de nuevo, ¿ya? Tenemos estos datos, no hay densidad, ¿ya? Aquí yo le puse este valor, ¿ya? Y bueno, en realidad no entra porque aquí, si fuera en volúmenes, entonces necesariamente tendríamos que haber convertido los caudales en flujo másico. Porque esta ecuación de acá, esta aquí, ya les decía, establece una equivalencia entre los dos fluidos, entre uno cede calor y otro lo gana. Desde el momento en que decimos de que uno cede, significa que pierde. Conscientemente, este valor negativo que ustedes ven ahí, significa que pierde, ¿ya? Y el otro lo gana. Por eso que es positivo. Si no colocamos este signo menos, nuestro cálculo va a salir errado. ¿Ya? Matemáticamente para nosotros significa eso. Pero en valor absoluto viene a ser el mismo valor de este de acá. Pero si no colocamos, matemáticamente vamos a tener un resultado errado. Entonces, ¿qué nos dice acá? De que el flujo másico, por su calor específico, por las variaciones de temperatura de entrada y salida, tiene que ser igual al que gana el agua por su capacidad calorífica y por las variaciones de temperatura que va a experimentar el fluido frío en este proceso de transferencia de calor.
Entonces, el flujo másico es 5.000 kilogramos hora de aceite. Su capacidad calorífica es 0,6. Su temperatura de salida final es 38, que es dato, y la que ingresó es de 95. El agua entra con un caudal que es la mitad de la que tiene el aceite, es 2.500. La capacidad calorífica del agua es 1 kilocaloría, grados Celsius, kilogramos. La temperatura con la que sale no conocemos, es incógnita. Y con la que ingresó el agua fría es de 15. Entonces, haciendo las operaciones acá, ya este flujo de calor que cede el aceite equivale a 171.000 kilocalorías hora. Y acá, haciendo las operaciones, sería 2.500 por 1 por T, nos da este término en el segundo miembro de la igualdad, más por menos, menos 2.500 por 15, me da este valor que va a pasar a sumar acá y 2.500 pasa a dividir. Consecuentemente, determinamos la temperatura con la que sale el agua. ¿Alguna pregunta tuvieran, jóvenes? Hola. Hola, hola. Está claro, ingeniero. ¿Está claro? Ya. Bien. Entonces, fíjense, este programa directamente bota lo que hemos calculado, ¿no? Entró el aceite con 95, sale a 38, el agua entra a 15 y sale a 83.4. Pero, ¿qué es lo que nos pide el problema en sí? Nos pide calcular el área, ¿ya? Que debe tener este intercambiador si tiene este coeficiente global. Entonces, ahí usamos la otra ecuación, ¿ya? En que, bien, relaciona lo siguiente, relaciona el coeficiente global, el área y una temperatura logarítmica. Esta temperatura logarítmica, ¿ya? Está relacionada al perfil de esta gráfica, es decir, de que este fluido, por ejemplo, ¿ya? Entró a 95 grados Celsius y salió a 38, ¿ya? Entonces este se enfrió y este entró a 15 y salió a 83.4. Entonces, si ustedes ven las variaciones de temperatura en esta zona, ¿ya? Está referida a la temperatura con la que sale el fluido caliente, el aceite, respecto a la temperatura del agua que ingresó por el otro lado con 15 grados. Entonces nos da una variación de temperatura aquí de 23 grados, 38 menos 15, 23 grados. En el otro perfil de temperatura al lado derecho, el aceite entró a 95 y calculamos de que el agua va a salir con 83.4. La diferencia de ambos es 11.6. Entonces, aplicando esta ecuación, ya hallamos de que delta T1, que es 23, menos delta T2, que es 11.6, ya viene a ser la diferencia del numerador, que es de 11.4. Y el logaritmo, ya, de delta T1 respecto a delta T2 nos da este valor. Consiguientemente, la temperatura logarítmica de este sistema es de 16.15. Entonces, encontrado este valor, ya podemos reemplazar en esta fórmula, porque ya tenemos delta T logarítmica, tenemos el coeficiente y tenemos de que el calor que se transmite entre fluido caliente y que cede al fluido frío es de 171.000 kilocalorías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es despejar el área, ¿ya? Despejamos el área, acá, ¿ya? El área,
Reemplazamos los datos que acabo de explicar y nos da un área que es de 10.27 metros cuadrados. Pero la pregunta acá, ¿cuál es el área de transferencia de calor? ¿Será lo que está aquí, en esta, si este tubo tiene esta forma, como estoy doblando este papel, ¿cierto? Este es el tubo que ustedes ven. ¿Y cuál es el área? Si ustedes desdoblan esto, todo esto es el área, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, tenemos que hay un espacio entre el área del flujo interno y el área del tubo externo, que también tiene un área que es mayor al interno. Bueno, entonces asumimos de que este es el área, ya, de lo que acabo de mencionar, ya, que es igual a ¿qué? A la longitud que tiene este intercambiador por el diámetro de los tubos, tanto el interno como el externo, que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Consiguientemente, acá ya podemos asumir de que el largo puede ser 8 veces más que el diámetro. Es decir, establezco acá una relación L sobre D. ¿Ya? Es decir, el largo respecto al diámetro, donde el largo va a ser igual a 8.55 como coloqué acá, ya, veces más que el diámetro. Bien, entonces este valor de acá, no sé a quién me refiero, pero lo vamos a borrar para que no dé confusión. Entonces, estamos determinando de que el largo de este intercambiador va a ser 8,55 veces más que el diámetro. Bien. El área ya de un cilindro es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4 por el largo. Bien, pero como hemos establecido esta relación, ya, entonces reemplazamos el L en esta de acá, ya, aquí en esta ecuación, y tenemos de que vamos a llegar a una expresión ya, a una ecuación matemática en que el área queda definida por el diámetro. Ya, entonces tenemos de que el área es igual a 8,55 entre 4 por pi, que es una constante por el diámetro al cubo. El área encontrado en este problema hace rato, aplicando esta ecuación, ya, es de 10,27. Ese valor lo reemplazamos en esta ecuación de acá, ¿ya? Y entonces tenemos nuestra incógnita, que es el diámetro. Consiguientemente, había que ver si existe una tubería que cumpla las especificaciones estimadas en cuanto a diámetro para hacer su adquisición y adaptarlo, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo, ¿ya? Lo que hice fue lo siguiente. Ustedes van a tener esta tabla, este Excel, se van a tuberías y tenemos acá dimensiones de cañería de acero calibre 40. Y están expresadas en lo siguiente. Fíjense de que aquí ya establece los diámetros en pulgada, en milímetros, el diámetro externo, el diámetro interno, nos da el área de flujo y además de ello
¿ya? También nos da el diámetro interno, es decir, de que tenemos un espesor de cañería para un diámetro nominal de 18 pulgadas, ¿ya? Bueno, posteriormente tengo otros tipos de cañerías también. Tengo otros tipos de cañería, por ejemplo, tuberías de acero que van desde un octavo de pulgada hasta 2 pulgadas. No me sirve porque es muy chico, ¿ya? Nos vamos por acá. Tenemos tuberías de cobre tipo K hasta 12 pulgadas. De hierro dúctil hasta 24 pulgadas. Nos vamos a problema, ¿ya? Y en el problema, un ratito, porfa, ¿ya? Más o menos se ha elegido una tubería que tenga aproximadamente medio metro de diámetro, que equivale a 20,06 pulgadas. ¿No? Entonces, me voy aquí. Me voy acá. Y necesitamos entonces una cañería de 20 pulgadas. Bueno. Entonces aquí tenemos esta cañería. Tenemos dos, una de 18, otra de 20. Elegimos esta de 20. ¿Ya? Bueno, quiere decir que por lo menos hay una cañería que se pueda acercar, pero ¿cuál va a ser el problema acá real? El problema real había que conocer cuál es la conductividad térmica que tiene este material y si realmente se va a aproximar a los valores del coeficiente global de transferencia de calor. Ya, entonces nos vamos nuevamente aquí al problema. ¿Ya? Si elegimos una cañería de 20 pulgadas de diámetro, entonces el largo va a ser de 4,36 metros. Entonces yo el día de ayer había expuesto de que estos intercambiadores generalmente son largos, ¿no? Pero en este caso por los caudales, manejar 5.000 kilos de aceite en una hora, tenemos de que 5.000 kilos de aceite. Ya llegó la hora. Ya. Sabemos de que una hora tiene 3.600 segundos. Fíjense, aproximadamente 1 kilo con 38 gramos de agua es lo que va a botar en un segundo. Entonces es alto, ¿ya? Es una cantidad grande, por eso que este intercambiador tiene esas dimensiones de medio metro de diámetro y 4,4 metros de largo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos determinado acá, ¿ya? Bueno, lo que hice acá, ¿ya? Fue un análisis respecto a caudales. Por ejemplo, ustedes agarren en su grifo, si el caudal es bueno en la zona que ustedes viven, posiblemente un balde que tiene 20 litros lo llenen en 12 o 14 segundos, que tiene 20 litros. Y entonces eso les va a dar una pauta de la importancia que tiene muchas veces relacionar los flujos máxicos expresados en caudales. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo hice acá. ¿Ya? Asumí de que la densidad del aceite es de 0,8
La densidad del agua es 1 y bueno. Y fui determinando los caudales, ¿ya? Como la cañería interna es donde fluye el agua, no es el aceite, ¿verdad? ¿No? El agua fluye por la coraza. Bueno, bueno, eso es lo que más o menos fui haciendo un análisis, ¿ya? Respecto a los caudales. En ese caso, digamos, si vuelvo nuevamente acá a las tuberías, y fíjense, ustedes tienen acá áreas de flujo, ¿ya? Entonces, había que ver si alguno de estos materiales se ajusta al problema que estamos analizando. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Hola. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, como tenemos 7 minutos más, vamos a analizar lo siguiente. ¿Ya? Entonces, esto es algo que lo hice haciendo un análisis para contracorriente. Vamos a ver qué pasaría con este sistema. Perdón, ingeniero, ¿Sí? yo tenía una consulta. ¿Ya? Al final, el ejercicio, ¿dónde termina? Porque nos preguntaba por el área, ¿no es cierto? El área, en realidad, Pero nosotros seguimos desglosando para determinar el material. correcto, termina aquí. Ahí está, En 10.27, ¿no? 10.27. ¿Ya? Luego, Ah, ok. si Ya, está perfecto. vamos a ver si está la segunda pregunta. ¿Ya? La segunda pregunta era de que, un ratito voy a entrar al Power. ¿Cuál es el área del intercambiador si U es de 250 kilocalorías hora al metro cuadrado? Fíjense, voy a ver de nuevo la misma hoja de cálculo. Ya, a la misma hoja. ¿Qué es lo que cambia ahora? Todo se mantiene igual, pero este de aquí es el que cambia. Este de acá cambia, ¿ya? Vamos a tener un coeficiente global de menor valor. Quiere decir que el material tiene una mala conductividad térmica. Entonces, fíjense, acá hemos hecho nuestro cálculo reemplazando ese valor de U en la ecuación que me acaba de preguntar Matías, en donde terminé el problema, acá. ¿Qué es lo que cambia? Este valor, ¿no? Entonces, si cambia este valor, Ingeniero, una consulta ¿ya? referente al área. Estamos calculando el área del cilindro del centro En realidad, o hemos, el total. el de la coraza hemos calculado, que es de 50 centímetros, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría? Quiero una respuesta ahorita. ¿Qué pasaría si el coeficiente global es inferior? ¿Cómo va a ser el área? Ahí a la vista está. En vez de 1000 vale 250. No, o sea, eso matemáticamente nos dice de que vamos a tener un área mayor. ¿Por qué? Porque la conductividad es tan baja en relación al coeficiente del anterior material, de tal manera de que si queremos enfriar 5000 kilos de aceite a la temperatura de 95 a 38 y que 2500 kilogramos de agua que entran a 15 se calientan a 83.4, necesitamos un intercambiador más grande. Eso es lo más difícil en los estudiantes que puedan comprender. Entonces, fíjense, yo le reemplazo aquí. Si lo reemplazo arriba, va a cambiar abajo. Pongo 250. Nos vamos acá. ¿Y qué ven? Vemos de que necesitamos un área de 41,07 metros cuadrados.
Entonces vamos a necesitar un intercambiador posiblemente que tenga 1 metro de diámetro y que tenga un largo posiblemente hasta de 8 o de 10 metros. Ya. Eso es lo que se debe entender en estos tipos de cálculos. Bueno, aquí por ejemplo, si sigo manteniendo 20 pulgadas, fíjense, voy a necesitar un intercambiador de 17 metros de largo, es grande. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este coeficiente global fuera más grande? En vez de 1000 fuera de 1500, por ejemplo. Entonces necesitamos, el coeficiente global de transferencia de calor es tan alto, entonces va a permitir emplear un intercambiador de menor tamaño. Eso es lo que más se debe relacionar y razonar cuando se resuelven estos problemas. ¿Ya? Entonces fíjense, de 6.84, ¿y qué largo? De 2 metros. Ya, usando un diámetro. Bueno, en este caso, por ejemplo, me dice que es suficiente un tubo que sea de 13,37 pulgadas, que equivale a 33 centímetros, o 34, pongámosles al caso, ¿ya? Y de largo que sea de 2 metros. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, no Sí, sé, se entendió. no sé cuántos hay. No sé si Somos 5 en total. todos Con ustedes, contándole a ustedes seríamos 4. otra vez lo mismo de ayer. No sé si lo dejamos para el lunes nomás. Y al último, el lunes ya haría los últimos ejercicios de esto. ¿Listo? Bueno, ¿Ok? Mejor. nos vemos el lunes. ¿Pueden mostrarse un ratito en cámara antes de que se acabe? Antes que se me agote. Buenas noches, Inge. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Bien. Bueno, hasta luego, jóvenes. Qué pena, che. Muy poco. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Nos vemos lunes. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Gracias, hasta luego. luego, Buen fin ingeniero. de semana. Igualmente, que la pasen bien. Voy a subir los videos mañana ya. De las 2 clases. Listo, Gracias. ingeniero. Por Gracias. bueno, hasta mañana, jóvenes.